Un fisquito de matemáticas, segunda temporada. Bueno, para empezar, este fisquito que les traigo hoy es algo que he venido trabajando desde hace 2 años, que es con el calendario, y por eso es que lo he titulado Una matemagia matricial en el calendario. Pero, para empezar, a veces debemos preguntarnos cuándo se inició el uso del calendario. Fue cuando el hombre, por naturaleza, empezó a interesarse por medir el tiempo. Y a partir de aquí fue que el hombre se empezó a interesar por el estudio de los fenómenos astronómicos asociados al movimiento de los cuerpos de nuestro sistema solar. Esto generó, por supuesto, que apareciesen varios tipos de calendarios. Los solares, que describen el movimiento de un conjunto de planetas alrededor del Sol. Los lunares, que describen el movimiento de la Luna respecto a un planeta, y una combinación de los dos, que es lo que nosotros llamamos lunisolares. Como la historia del calendario es muy extensa, porque hay muchos calendarios de muchas culturas y propuestos por varios personajes, aquí tienen alguna tabla de algunos de ellos. Por ejemplo, el calendario sumerio, que es una cultura que decían que el calendario duraba 360 días, porque ellos conocían el sistema sexagesimal. Y fíjense que es de tipo lunar. El babilónico es de tipo lunisolar, que es una combinación de los anteriores, y fíjense que el tiempo de duración es 365 días y unas milésimas de más. Tiene el calendario griego, el persa, el musulmán, el chino. Los mismos guanches tienen su propio calendario, los aztecas, los mayas, los incas y otras culturas más. Tiene el calendario israelí, los romanos, el juliano, que es una modificación del romano que fue propuesto por el emperador Julio César. Fíjense que dura 365 días y 6 horas. El gregoriano, que es el que todos conocemos, porque usamos en nuestras vidas cotidianas, fíjense que es de tipo solar, y fíjense que dura un poquito menos respecto al juliano. Todos estos calendarios y muchos más tienen una medida en común, que son un número, 365 días, pero la pequeña diferencia entre los decimales se debe a las pequeñas variaciones que presenta el movimiento de la Tierra respecto al Sol. Por eso es que nunca van a tener un calendario exacto. Ahora bien, este calendario gregoriano, en el año 1582, el Papa Gregorio XIII formó una comisión por 2 personajes. Un jesuita alemán llamado Cristóbal Clavius, que era un gran personaje porque escribía libros de matemáticas, pero no era matemático. Y el italiano Luis Lilio, que era físico, astrónomo y matemático. Estos señores modificaron el juliano porque también presentaba un error, y era que fallaba en la fecha del equinoccio de primavera y en los solsticios de verano e invierno también. Y además hay una diferencia entre el juliano y el calendario, es que hay años bisiestos que ambos consideraban, pero la diferencia radica que los 2 últimos dígitos de los años, por ejemplo 1700, era bisiesto para el juliano, pero no para el gregoriano. Esto se debe a que ellos consideraban que los 2 primeros dígitos tenían que ser múltiplos de 4. Y ustedes saben que un año bisiesto se ve cuando los últimos 2 dígitos es múltiplo de 4. O sea, esa es una diferencia que tiene ambos calendarios. Ahora bien, la pregunta que realmente debemos hacernos como matemáticos es: ¿qué matemática esconde cualquier calendario? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Me voy a convertir en matemago, voy a usar cualquier calendario y voy a hacer magia con él. Entonces, como estamos en el mes de febrero, que fue el mes de los carnavales, de la amistad, del amor y de la juventud, voy a tomar 2 matrices cualesquiera, que son las que están coloreadas de blanco y verde, y voy a probar que puedo sumar mucho más rápido que ustedes. Por ejemplo, tú eres inteligente, aplicada y bella. ¿Cuánto vale la suma de esas 2 matrices? Tienes 2 segundos para hacerlo. 81 y 117. ¿Lo ves? Entonces la pregunta es: ¿cómo sumar yo de manera muy rápida? ¿Acaso hice magia? Bueno, los matemáticos, ¿qué hacemos? Estudiamos patrones, casos particulares, generalizamos y vemos si se cumplen para otros objetos matemáticos o no. Bueno, entonces pensemos como los matemáticos. Fíjense, eso es una matriz donde los elementos de la primera fila es una sucesión aritmética de razón 1.
Y los elementos que están entre columnas son sucesiones aritméticas de razón 7. ¿Qué pasa si sumamos esos elementos? Nos da 9 veces el número central, es decir, se descubrió la magia. Y fíjense que si tomamos A igual a 1 y A igual a 5, obtenemos las matrices anteriores. Si lo que hice fue multiplicar 9 por 9, 81, 13 por 9, 117. Ese era el truco. Fíjense ahora lo siguiente, si tomo ahora la misma matriz, pero ahora tomo B y C en cualquier sistema numérico. Fíjense que preservo la misma estructura. Sumo la razón B entre las filas, entre las columnas C, y fíjense que pasa lo mismo. La suma sigue dando 9 veces el número central. Y si fíjense, si tomamos n impar y tomamos una matriz de orden n con esta misma propiedad, la suma nos da n cuadrado veces el término central, que es el que tienen entre paréntesis. Ahora bien, ¿puedo construir matrices con otro sistema numérico? Bueno, al saber el truco, fíjense, la razón entre las filas, ¿de cuánto es? 3. Y entre las columnas, menos 10. ¿Cuánto es su suma? ¿Quién lo sabe? Menos 54. Multiplique 9 por menos 6, le da menos 54. Y si lo hacemos con, por ejemplo, con números fraccionarios, fíjense que las razones entre las filas es un medio y entre las columnas es 1. ¿Cuánto es la suma? 45 medios. Siempre se va a cumplir, lo pueden hacer con números complejos y con raíces, siempre le va a dar. De orden 5 también le va a dar. ¿Se ve? Ahora fíjense, vamos con otra magia ahora interesante. Voy a tomar el mes de febrero y tomo una matriz 4×4, que es la que está coloreada de verde. Voy a coger 4 números al azar colocados en distintas posiciones. Y vamos a ver cuánto es su suma. Por ejemplo, tomo el 7 y tacho todos los elementos que están entre esa columna y esa fila. Escojo, por ejemplo, el 16. Fíjense que no está en la misma posición. Y hago el mismo procedimiento. Escojo el 22 y el 27. Puedo hacer esto con cualquier otros 4 números. La pregunta es, ¿cuánto vale la suma? 72. Y ese número es múltiplo de 4. Entonces, pensemos como los matemáticos. Fíjense, la misma matriz con las mismas características, aumentando una fila y una columna más. Fíjense que preservo la razón 1 entre las filas y la razón 7 entre las columnas. Las letras que están en color rojo son los números que cojo hacia el azar. Fíjense que si cojo D más 1, tacho los elementos de la fila y columna, D más 9, D más 14, D más 24. Cuando sumo, fíjense que da 4D más 48, que lo puedo escribir como 4 veces el primer término más 12, es decir, es un múltiplo de 4. Que también lo puedo escribir como 2 veces la suma del primer y último elemento de la diagonal principal de esa matriz. ¿Se ve? Y esto lo puedo hacer para matrices de orden 4×4, múltiplo de 4. Lo puedo hacer y siempre se cumple. Entonces, recuerden que si quieren estudiar patrones y las cuentas son muy difíciles, traten de hacerlo de manera muy sencilla para que todo quede perfecto, bello y mágico y lúdico. Muchísimas gracias.